Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es lunes 12 de abril del 2021. La decisión de los ecuatorianos con el resultado electoral, Guillermo Lasso como virtual presidente de la República, y lo que pesó para lograr esa votación en su tercer intento, y lo que dice ese espectro del electorado que votó por la otra tendencia también. Lo analizamos con Jan Cano, analista político. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, buenos días a todos. Además, la observación internacional del proceso electoral, el giro de Ecuador hacia la orilla de otra tendencia política distinta de la que ya ha gobernado al país durante 14 años. Perspectivas con Andrés Pastrana, veedor internacional, ex presidente de Colombia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Jan Cano, analista político y editor general de la revista Criterios. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días también. Ahora viene lo más difícil, cumplir. Son varios sectores que le han dado el voto a Guillermo Lasso porque para esta segunda vuelta se integraron agendas. De hecho, los candidatos Hervas de Yacu Pérez terminaron respaldándolo. La votación habla de un llamado a la posibilidad del cambio, del encuentro que ofrecieron. ¿Por dónde deberían empezar a concretar ya esos puntos? Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Con los números que tiene el presidente Moreno en este momento, algunas encuestadoras le dan 4 puntos, con una diferencia o margen de error de más o menos 3. El presidente Lasso tiene la oportunidad de empezar a trabajar desde ya, especialmente en el tema de la vacunación y además en el tema económico. Recordemos que en la Asamblea está la Ley de Defensa de Dolarización y pues necesita de mucho apoyo ahora que él ha triunfado. Súbame un poquito el volumen, por favor. El candidato Arauz, y no solo él, también el ex presidente Correa, reconoció los resultados. Ya no hablaron de fraude, al contrario, que fallaron sus proyecciones. Y Arauz llamó a felicitar a Lasso por el resultado. Ahora, más allá del gesto, ¿cómo debería leerse esa respuesta? Mire, sin justicia no hay ni paz ni orden. Lo que necesita ahora el correísmo es justicia. La justicia, la fiscalía, tiene que retomar los procesos que tiene suspendidos. El presidente Correa tiene una sentencia, tiene una orden de prisión por el caso Balda, pero además tiene más de 30 indagaciones previas. Y la justicia tiene que dar trámite a eso. Además, tiene que avanzar en la investigación sobre el supuesto financiamiento del ELN. La investigación también, la segunda parte del caso Arroz Verde. Esta segunda parte del caso Arroz Verde tiene que ver con las personas que receptaron el dinero a sabiendas de que no era dinero de la propia campaña del correísmo. Eso puede caer en asociación ilícita y en eso estaría involucrado el ex candidato Rabascal, que ya deja la inmunidad posiblemente el día miércoles con la proclamación de los resultados definitivos. Ahora, es cierto que empieza un cambio de página en el discurso correísta y anticorreísta que ya no define la hoja de ruta, pero hablemos de la votación de Arauz, este 47% versus el 42%, 5 puntos de diferencia. Más allá de un país polarizado, habla del sentir de una buena parte de la población que se siente rezagada, olvidada, defraudada, y en el que resuena y resonó un llamado, más allá de que luego no cumplan, pero un llamado de voltear la mirada a los más necesitados, a trabajar por igualdades. El reto estará en saber gobernar para ese 47% también. Es verdad. Es verdad, y hacer la unidad es un proceso difícil, largo y que requiere de un ejercicio intelectual enorme de todos los que participen. Pero dentro del correísmo también tienen asuntos pendientes. Primero hay que resolver el tema del liderazgo. ¿Quién es el verdadero líder? ¿El ex candidato Andrés Arauz o el expresidente Rafael Correa? Además, hay que tomar en cuenta de que el candidato Arauz únicamente obtuvo 15 puntos adicionales a la primera vuelta. Entonces,
primero resolver eso, ¿no? El candidato, esperemos que el candidato Arauz devuelva los $3,000 que por liquidación de haberes del Banco Central le dio, le otorgó durante su trabajo y que ha hecho las gestiones para el cobro. Es decir, hay cosas pendientes primero en el correísmo. El liderazgo está en disputa en este momento. Es una tendencia obviamente muy válida, pero primero resolver los problemas internos, primero la limpieza y tener el rostro limpio ante la ciudadanía, y luego sí, pues participar en los diálogos, especialmente en el tema legislativo que requiere una agenda de transición. Ahora sí, una agenda de transición legislativa. ¿Y qué tan fácil será caminar en esa agenda de transición? Sobre todo porque para lograr acuerdos se ha llegado a consensos con distintos sectores que no necesariamente comulgaban con la línea de Creo o del PSC. ¿Y qué pasa ahí para lo que se viene en el legislativo? Es muy interesante. El país tiene la oportunidad de que se forme precisamente esa tenaza. Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, y posiblemente, porque está haciendo un gran trabajo, Fernando Villavicencio como presidente de la Asamblea. Yo creo que el pedir el voto nulo tuvo también su consecuencia en esta elección. Y la consecuencia es que los votantes de Yacu Pérez no le hicieron caso y se le advirtió al señor Yacu Pérez. Ahora, eso también tiene que tener una lectura dentro del poder legislativo, precisamente para armar los acuerdos y para saber quién va a presidir ese poder, precisamente. Pero para saber quién va a presidir están también los más votados. Ahí más votada está desde UNES, Perina Correa, está Pachacuti, y le siguen los 4 más votados. El país necesita precisamente esa agenda de transición donde tiene que tal vez derogarse más de 20 leyes, más de 20 leyes. La Constitución necesita reformas. Entonces, aquí tiene que haber un consenso precisamente por objetivos. Pero yo no sé si es que el correísmo estaría dispuesto a tener un debate sobre eliminar la ley de comunicación, por ejemplo, ¿no? Reformar parte del Código Orgánico y Monetario, retirar algunos asuntos de la Constitución que estorban precisamente para incluso que el país se abra comercialmente más, como los tratados de inversión. Ahora, pero aquí hay agendas urgentes por atender. Primero, la salud, y es que se vienen semanas complicadas con hospitales UCI que ya estamos viendo también colapsando, con un plan de vacunación que avanza lento, que no tiene mayor organización. Lasso ha ofrecido 9 millones de vacunas en 100 días y será tangible para la ciudadanía ver si se logra cumplir. Quedan 6 semanas de este gobierno. Y yo creo que los enlaces tienen que empezar desde ahora, en el tema sanitario con el vicepresidente Borrero y en el tema económico con el señor presidente electo Guillermo Lasso. Y en estas 6 semanas, bueno, sí, él prometió las 9 millones de vacunas, pero tiene que haber ya ese conector entre los dos gobiernos para que la ciudadanía tenga la tranquilidad. Mire, sin vacunas no hay reactivación, no va a haber reapertura. Pero otro tema también, y ese está muy conectado con el tema del desempleo. Es decir, las dos son urgencias enormes para el país, pero el gobierno actual del señor Moreno y el gobierno del presidente Lasso tienen que empezar a trabajar desde el día de ahora para dar tranquilidad a la ciudadanía. Prioridad también es la lucha anticorrupción. Digamos que ahora ya resultaría tarde, sino quien aspira a ser presidente haya venido trabajando una agenda en los últimos meses. Ver un Ecuador con nuevos aires, como supone un nuevo gobierno, no puede ser tampoco un Ecuador sin memoria, a pretexto de que no haya más peleas, de que ya para qué hablar de división. Guillermo Lasso se comprometió en los primeros 100 días a llamar a una consulta popular, a preguntarle al pueblo ecuatoriano si quiere un parlamento bicameral, un Senado, una Cámara de Diputados, que no sean más de 70 asambleístas, desaparecer el Consejo de Participación, revisar los contratos petroleros. Los pasos para esos primeros 100 días, digamos que ya están anunciados. ¿De qué dependerá que puedan cumplirlo? Pues simplemente decisión. Hay algunas cosas que ya están, es decir, que los votantes eligieron esas propuestas. La Comisión Internacional contra la Corrupción
los 2 millones de empleos, el salario a $500 en 4 años, las 9 millones de vacunas, 1.000 millones para créditos para los agricultores y ganaderos a 1% de interés a 30 años plazos, y eliminar algunos impuestos, el ISD en 4 años, el IVA en servicios digitales, el IVA para los impuestos a los activos en el exterior, a las herencias, eliminar el ICE en bienes de hasta $30.000, aumentar la producción petrolera. Es decir, lo primero que necesita él es cumplir las promesas, y luego en las cosas más difíciles, sí, ir hacia el proceso de unidad, ir hacia el diálogo, obviamente, no cometiendo los mismos errores que se cometió aquí con el presidente Moreno, que cometió el señor Macri en Argentina, que ha cometido el señor Piñera también en Chile. Ya tenemos ejemplos. Tratemos de no repetirlos precisamente para conseguir y devolver la esperanza al país, que tiene los ánimos ahora bastante golpeados. Insistiendo en esa lucha anticorrupción, que sí es prioridad en la agenda de los ecuatorianos, aunque suelen alegar soberanía quienes no les gusta pensar en fiscales o en expertos internacionales para que junto con Naciones Unidas trabajen en una comisión de lucha anticorrupción, la realidad es que no ha funcionado bien aquí poner al ratón a cuidar su propio queso, y esa comisión internacional no fue una oferta de ahora de Lasso, lo hizo en el 2017 ya. Es de esperarse entonces que en un corto plazo se concrete, se cree esa comisión. La ONU ya tiene el modelo incluso con el que se puede crear la comisión internacional. Lo que necesita son recursos, apoyo del legislativo, apoyo de la ciudadanía, pero tiene que ser una comisión con dientes, es decir, que pueda participar en los procesos judiciales, muy similar a la de Guatemala. Y además el tiempo, digamos, que vaya a revisar esta comisión es muy importante. Si solamente va a ser el correísmo o también el morenismo. Yo creo que debe también entrar el morenismo en las investigaciones de esa comisión. Sobre los compromisos, ayer en su discurso Guillermo Lasso habló de las mujeres en materia de empleo, en remuneraciones justas para las mujeres, se dirigió a las madres solteras, a las adolescentes embarazadas, a los grupos LGBTI, sectores que en primera vuelta pudieron no haberle dado el voto y en segunda lo hicieron quizás más que por convicción, por un rechazo a esa otra tendencia o alternativa, y ante la mínima posibilidad de que con la tener cabida sus propuestas. La realidad es que estos temas suelen morir en campaña, pero el que esta vez hayan sido votos decisivos obliga a todos a darle el peso que merecen. Por ahí podemos hablar de ir reconstruyendo este tejido social. El señor Lasso tiene una oportunidad magnífica de revivir la derecha o la centro derecha extendiendo la mano hacia los más vulnerables, hacia las mujeres, por el tema de violencia, por el tema de minorías, a la niñez y a los ancianos. Hemos visto también cómo en las últimas semanas han tratado a los ancianos ecuatorianos, a los que han buscado las vacunas. Entonces, me parece muy importante que la centro derecha ecuatoriana tenga ese nuevo discurso y que la disputa sea precisamente en buscar el bienestar. ¿Quién hace el mejor bien para los ecuatorianos? Hizo eco un mensaje de libertad, ¿no? Después de años de continuismo, de un modelo que corrigía con parches problemas estructurales y libertad económica también, en un país que está pidiendo a gritos empleo, reactivación, libertad para emprender, para trabajar, para invertir. Las ofreció una reforma tributaria para bajar impuestos, y del otro lado tendrá la presión del fondo o de organismos internacionales para crecer los ingresos tributarios. ¿Habría de esperarse un plan progresivo en ese ámbito? Bueno, sabemos que el tema de ser progresivo lastimó al gobierno del señor Macri en Argentina. Aquí hay que tomar acciones inmediatas en algunos asuntos. Por ejemplo, mire, el discurso, por ejemplo, hay que buscar las opciones para que el sector privado tenga mayor participación en algunos de los sectores estratégicos. Eso va a hacer que pueda disminuir el asunto de la corrupción, que pueda ser más eficiente. Obviamente, tiene que buscar también que los emprendedores y empresarios tengan mayor libertad
para generar empleo. ¿Esto qué quiere decir? Créditos con mayores facilidades, menos trabas en la tramitología. También el gobierno, a través de sus entidades, puede colaborar para que se formen mejores empresas. Ahora mismo hay una iniciativa muy interesante del buen gobierno corporativo para las empresas. Eso puede ser aplicado para el sector privado y para el sector público también. El gobierno necesita primero eficiencia y también colaborar con el sector privado, con los empresarios y con los trabajadores, obviamente respetando el derecho. Es un buen momento para avanzar hacia la unidad, tratar todos los temas sensibles con los gremios, con las fundaciones, con las minorías, con las mujeres, establecer objetivos claros para que la gente pueda juntarse y empujar esta agenda. Pero entonces, a su juicio, un momento para la progresividad puede haber sido también lo que le costó factura y cara al gobierno de Lenín Moreno. Es decir, lo que se requeriría ahora y que fue parte del ofrecimiento es un cambio de modelo desde las estructuras como tal, ya no pensando en esa progresividad en los cambios. Mire, el presidente Lasso tiene que ir directo al corazón del vehículo, directo al motor. Y una de esas, por ejemplo, es la revisión de la deuda externa ecuatoriana. Actualmente llevamos 63.000 millones de dólares de deuda pública. Y hay que ver qué se hace con esa deuda que es cara, que tiene altos intereses, que tiene el petróleo, pues que lo entregamos a China prácticamente. Entonces, tiene que haber primero ese viraje. Tenemos que saber quiénes en verdad son nuestros socios, no solamente comerciales, sino políticos. Por ejemplo, ahí está Estados Unidos, está Colombia, nuestro vecino y con el que tenemos grandes relaciones comerciales. Entonces, tenemos que apuntar de nuevo a ver hacia allá, a ver hacia lo seguro, y no ver de nuevo hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia Nicaragua, hacia China. China es un país que lastima los derechos humanos, Rusia también. Entonces es momento de empezar por ahí primero, ¿no? Es decir, por el corazón de la máquina y para lograr esa mejor condición de acuerdos, y cuando se ha ofrecido también una revisión a esos contratos petroleros con temas en los que ya se conoce. Una semana pasada uno de los intermediarios denunciando, reconociendo ante la justicia en otros países, porque aquí no pasa, la justicia en otros países, que se pagaron coimas a funcionarios ecuatorianos para lograr contratos con beneficios que permitían la intermediación petrolera, por ejemplo, hace algunos años. Y luego, si es que ese compromiso de petróleo comprometido para conseguir créditos también se estaba logrando en condiciones que no eran favorables para este país, y sin embargo se siguieron dando modalidades de contrato bajo esos parámetros. Una revisión a cómo se está manejando ese recurso tan importante para los ecuatorianos, los contratos petroleros, ¿qué debería incluir? Bueno, mire, aquí hay expertos petroleros de primer nivel. Hay dos ministros que creo que van a ser fundamentales en estas 6 semanas, el ministro Pozo de Economía y el ministro René Ortiz de Sectores Estratégicos y Petróleos. Y digamos, ahí el ministro Ortiz ha hecho un trabajo muy interesante al primero poner la banda esta para que no suba el precio de los combustibles, pero también él ya tiene alguna información acerca de lo que ha sucedido casa adentro de Petroecuador, casa dentro de su ministerio, y tiene que haber en esos dos ámbitos al menos un poco más de conexión en estas 6 semanas. ¿Qué también debe pasar? Pues que hay expertos petroleros, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está también Fernando Villavicencio, ¿no? En la Asamblea, que él es uno de los que conoce la corrupción del sector petrolero de una forma increíble, y creo que puede ser fundamental en estas próximas semanas y en estos próximos meses para precisamente que digamos, lo que tradicionalmente ha sido el alimento económico del Ecuador, pues igual tenga esa cara limpia hacia el futuro. Y esas son algunas de las propuestas, las observaciones, el análisis, conversándolo hoy con Jean Cano, analista político, director general de la revista Criterios, acompañándonos aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A usted, gracias. Una pausa, ya volvemos con más. Quédese usted en nuestra sintonía. Y con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Lasso resultó elegido como presidente del Ecuador por los próximos 4 años. Desde anoche, miles de la alianza Creo-PSC celebraron el triunfo en las urnas. Mientras tanto, el presidente electo agradeció a su equipo de trabajo y además dio un mensaje a los ecuatorianos. Lenin Artieda con una crónica de esta jornada. Qué lindo día este, día de sol, día de fiesta democrática, día de libertad, día de libertad. Quizás nunca sabremos si esto era una premonición o solamente un anhelo. Y no es que los anhelos no valgan, sino que siempre es bueno saber que tan amplia es la capacidad de un hombre para leer el presente, pero sobre todo el futuro. A esa hora, Guillermo Lasso era el candidato que por tercera vez intentaba llegar al poder, y unos le decían necio y otros que era un hombre constante, pero esta mañana de domingo, digamos que se cumplía con la lógica de un aspirante a la presidencia, tenía confianza en el trabajo realizado. Era el día propicio para sacar a pasear los optimismos. Y por supuesto que vamos a respetar los resultados del pueblo ecuatoriano, quien nos dará una importante victoria este día. Y la jornada avanzaba normal en todo el país, y la gente que acudía a las urnas en silencio, por dentro la convicción de propiciar un cambio a 14 años de respaldos a una tendencia que se narraba a sí misma como invencible. Por eso es que en esa orilla duele tanto y no terminan de entender cómo es que les llegó la mala hora. Pero esta es una crónica que habla de la victoria de la mayoría, de esa que a las 5 de la tarde fue prudente. Los resultados de los exit poll adelantaban lo que se venía. Uno hablaba de una ventaja amplia y el otro prefirió no decir nada, aun cuando sabían que el país entero entendía que en quienes siempre se dijeron victoriosos, ese silencio decía más que cualquier otra cosa. Y sí, en la orilla de Lasso había emoción. Sentían que le estaban torciendo el brazo a una seguidilla de derrotas que los terminó volviendo hasta incrédulos. Por eso quizás Guillermo Lasso no apareció a dar su mensaje público sino hasta que se había contado el 97% de los votos. Aunque antes en privado había hecho ya un brindis por la victoria incuestionable que le había entregado la gente. Yo quiero agradecerle a Dios. Así es. Porque solo Él es el que nos está trayendo hasta este momento. Ha sido duro, ha sido un tiempo muy sacrificado, muy lindo. Obviamente también no son las lágrimas. Llegó entonces Guillermo Lasso, acompañado de la familia, de los amigos y de su aliado, con quien hasta antes de esta campaña mantenía una agria discrepancia, pero por ahí mismo es que empezó eso que después, en la segunda vuelta, identificarían como el Ecuador del encuentro. Solo que quizás entonces todavía no se habían dado cuenta. Quiero agradecerle de manera muy especial a Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, a la dirigencia nacional y provinciales del Partido Social Cristiano, a sus bases, por su compromiso con este proyecto político en beneficio del Ecuador. Entonces, presidente electo, empezaba diciéndole al país cuál era la primera lectura que le daba ese respaldo de la mayoría. Y que le han dado a nuestro país un mensaje muy claro, un mensaje contundente. Los ecuatorianos creemos en la democracia, los ecuatorianos creemos en la libertad. A todos les dijo gracias, al país, a su equipo, a los asesores, a la militancia. Nadie se quedó por fuera. Y recalcó que hay un elemento diferenciador en su propuesta que puede haber marcado un punto de inflexión en la remontada de 13 puntos que le dio a su rival hasta terminar superándolo indiscutiblemente. Yo no llego con una lista de a quienes quiero perseguir ni ver en la cárcel. Yo quiero ver a todos los ecuatorianos libres, a todos, que no tengan miedo al gobierno, que no tengan miedo
a disentir con el presidente de la República, que expresen sus opiniones con libertad. Reafirmó sus propuestas de campaña para las mujeres, para las minorías, para las madres solteras, para los jóvenes, para los agricultores, y que el país esta noche dormiría en paz y en calma, dijo. Desde el 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todos el Ecuador de oportunidades y de prosperidad que todos anhelamos. Y cumplió entonces con el canto que ganaba. De la mañana con 27 minutos. Hagamos una revisión a esta hora sobre los resultados electorales. Con el 98.83% de las actas escrutadas, Guillermo Lasso obtuvo el 52.41%, Andrés Arauz el 47.59% a nivel nacional. Veamos Guayas, escrutado el 99.33%, Guillermo Lasso el 47.03%, gana en esta provincia Andrés Arauz con el 52.97%. Una revisión a lo que ocurrió en Pichincha, escrutado el 99.76% ya, Guillermo Lasso obtuvo el 64.61% versus Andrés Arauz con el 35.39%. Azuay, escrutado ya el 100% de las actas. Guillermo Lasso gana con el 56.16% y Andrés Arauz el 43.84%. ¿Qué ocurre en otras provincias? Manabí, escrutado el 99.25% ya. El triunfo fue para Andrés Arauz con el 66.13% de los votos. Guillermo Lasso obtuvo el 33.87% en Manabí. Veamos Esmeraldas con el 95.60%, Andrés Arauz el 55.24% y Guillermo Lasso con el 44.76%. Lenin. Teníamos previsto entrevistar esta mañana al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien participó como observador en las elecciones que se desarrollaron el día de ayer, domingo 11. Sin embargo, el expresidente no llegó. Nos quedamos aquí. Noticias destacadas en Televistazo en la comunidad. A ustedes, como siempre, gracias a su sintonía aquí en Contacto Directo. Que tengan todos un buen día.